Durante más de un año, el condado de Orange vivió una pesadilla silenciosa. Mujeres jóvenes eran atacadas mientras dormían, rompían la puerta o entraban por una ventana. Las violaban, las golpeaban y dejaban los cuerpos casi irreconocibles. Atacó a 9 mujeres, incluyendo una niña de apenas 13 años y una joven embarazada de 9 meses. 5 de sus víctimas murieron por los golpes. Otra quedó en coma durante semanas y hubo una 10ª víctima que no llegó a nacer. Nadie sabía quién era, no había huellas, no había testigos, solo una sombra que dejaba muerte y destrucción por donde pasaba. Y mientras eso sucedía, un hombre inocente fue acusado, juzgado y condenado. Pasó 16 años preso por un crimen que él no cometió, hasta que una confesión y una prueba de ADN reveló el nombre del verdadero monstruo, Gerald Parker, el asesino del dormitorio. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. Hoy les traigo un nuevo episodio del Tour del Crimen y nos vamos a California, porque ahí vivió, cazó y mató uno de los asesinos más fríos y olvidados de su época. Para los nuevos, mi nombre es Jadian y me pueden seguir en Instagram como @soyjadian. Recuerden que estamos en todas las redes como Esto es un Mundo Criminal y también en formato podcast en tu plataforma favorita. Ahora sí, vamos con el caso. Gerald Parker nació en 1955 en Phoenix, Arizona. Era uno más de 10 hermanos. Su madre, Frankie Wagner, murió durante el parto del 10º hijo. Gerald solo tenía 8 años y ese fue el comienzo de su abandono. Su padre, completamente sobrepasado, los dejó. Parker y sus hermanos quedaron huérfanos, primero de madre y luego de todo. Pasó un corto tiempo con su abuela, pero no tardó en meterse en problemas. A los 8 años ya estaba inhalando pegamento y no fue un juego de niños. Por eso lo mandaron a un reformatorio apenas a los 9. Después vivió con una prima mayor en Logan Heights, pero su vida ya estaba torcida. Desde niño, Gerald se aferró a los químicos, inhalaba pegamento, pintura, disolventes, y a los 11 años ya fumaba marihuana. Más adelante vino el PCP, el LSD y las Speedballs. A los 15 era adicto, a los 18 alcohólico crónico. Llegó a tomarse una caja de cervezas al día durante más de una década. Pero lo más increíble es que entre todo ese caos hubo momentos donde parecía funcional. Estudió en Boys Republic, una escuela para jóvenes problemáticos, y hasta ganó premios por su desempeño laboral. Parecía que tenía alguna especie de futuro, y en 1973 se unió al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Se entrenó en San Diego y lo enviaron primero a Alaska, luego a Carolina del Norte, después a Mississippi y finalmente a Tucson, California, en 1975. Parecía disciplinado, serio, un militar con jerarquía, pero su adicción no se fue nunca, y dentro de él seguía creciendo una oscuridad que estaba por estallar. Y cuando por fin parecía que tenía una vida estable, un uniforme, una estructura, lo que hizo Gerald Parker fue ponerle uniforme al mal. Su primer crimen registrado fue el 1 de diciembre de 1978. Tenía apenas 23 años. Entró al apartamento de Sandra Fry, una estudiante de solo 17 años. Entró por la ventana abierta de su dormitorio. En sus manos llevaba un pedazo de madera de 2x4. La golpeó con tal brutalidad que la dejó desfigurada. Intentó cometer la violación, pero no pudo, así que simplemente eyaculó sobre su cuerpo y se fue. Sandra murió esa misma noche en el hospital, pero ese solo fue el comienzo. El 1 de abril de 1979, Kimberly Rawlings, de 21 años, fue su siguiente víctima. Entró por la puerta principal sin seguro, la golpeó con el mismo tipo de madera. La encontraron unas horas después en bata, tirada en el piso, y ella sí había sido violada.
mientras agonizaba. Y aunque no lo sabían en ese momento, en los dos crímenes, Parker había dejado una prueba clave, su ADN oculto. Meses después, el 15 de septiembre, atacó a Marilyn Carleton, de 31 años, en presencia de su hijo de solo 9 años. El niño fue testigo de una escena aterradora. Su madre fue golpeada y violada mientras él corría a esconderse. Marilyn murió al día siguiente por daño cerebral, pero el ataque que marcó el giro más trágico ocurrió el 30 de septiembre. Diana Green, de 20 años, embarazada de 9 meses, fue atacada en su apartamento de Tustin. Parker la golpeó brutalmente en la cabeza, dejándole un agujero tan profundo que podía verse parte del cerebro. Estaba inconsciente cuando la violó. Su bebé, Chantal Marie, nació sin vida. Diana sobrevivió, pero perdió la memoria y a su hija. Luego culparon y arrestaron a su esposo Kevin, y este pasaría 16 años preso por un crimen que no cometió. Solo una semana después, el 6 de octubre, atacó a Deborah Kennedy, de 24 años. Entró por una ventana, la golpeó con un mazo robado y la violó. Murió por hemorragia cerebral, y como si nada lo detuviera, el 20 de octubre, Gerald Parker mató a su sexta víctima, Deborah Lynn Sr., de 17 años, la misma edad que su primera víctima. Entró por la ventana del baño, la golpeó, la violó y la dejó morir sola en su cama. Mientras los cuerpos de sus víctimas seguían acumulándose, Parker no se detuvo, y aunque algunas de sus agresiones no terminaron en muertes, dejaron cicatrices permanentes en el cuerpo y en el alma. El 19 de julio de 1979, apenas 3 semanas antes de atacar a Marilyn y a Diana Green, Jane Pattengill, de 24 años, fue atacada en su propio apartamento. Parker entró por la ventana del comedor, la golpeó con una madera en la cabeza y la violó. Jane sobrevivió, pero no volvió a ser la misma. Estuvo en coma casi un mes. Sufrió fractura de cráneo y requirió una traqueotomía permanente para seguir respirando. Su caso no se vinculó al de las demás, pero en ese momento nadie imaginaba que era el mismo hombre. Después vino Aida Demirhan el 2 de febrero de 1980. Ella estaba cerrando su carro en el estacionamiento subterráneo de su edificio. Parker la emboscó con un tubo metálico, la golpeó en la cabeza hasta que cayó al piso, le robó un collar, revisó su cartera y le subió la falda. Un testigo lo vio, le gritó que se detuviera y por primera vez Parker huyó. Minutos después fue detenido a una cuadra. Tenía las manos llenas de sangre y aún así se mostró tranquilo, cooperativo, como si no hubiera hecho nada. Lo procesaron solo por asalto con lesiones graves y robo, no por intento de violación, no por intento de homicidio, y sí, una vez más, la justicia le falló a una víctima. 15 de febrero de 1980, Paula, una niña de 13 años, regresaba a casa caminando. Había asistido al funeral de su padre. Estaba sola, vulnerable, en duelo. Una camioneta negra se detuvo cerca. Parker bajó, fingió revisar una llanta y cuando Paula pasó cerca de él, la emboscó. Le dio un puñetazo en la cara, la metió a la fuerza en el vehículo. Condujo durante unos 25 minutos. Luego detuvo su auto en el estacionamiento de un centro comercial y detrás de una cortina que separaba la parte trasera de la camioneta cometió una de las agresiones más despreciables de su historial. La violó, usó una toalla rota para amordazarla, atarle las manos y silenciar sus gritos. Después del ataque le preguntó si se lo diría a alguien y ella le dijo que no. Entonces él la dejó en un callejón, pero Paula no era una niña cualquiera. Al llegar a casa le contó todo a su madre, recordó cada detalle del ataque, la camioneta, la cara del agresor, y 3 días después la policía ya sabía a quién buscar. Cuando lo citaron para interrogarlo, Gerald Parker confesó, admitió que si Paula hubiera sido mayor de edad, probablemente no la habría dejado con vida. Fue condenado por secuestro y violación. Le dieron entre 6 y 8 años de prisión. Esto es una burla, 6 a 8 años por violar a una niña de 13 años. Lo mandaron a cumplir y aún dentro de la cárcel
volvió a atacar. En 1984, cuando Gerald Parker ya llevaba 4 años tras las rejas por el secuestro y la violación de Paula, ocurrió algo más. Cumplía su condena en la institución correccional de California, compartía su celda con otro recluso, David Feuterdorf, y una noche, sin previo aviso, lo atacó mientras dormía. Usó una barra de acero de más de medio metro, le abrió la cabeza y lo dejó inconsciente en el suelo. Feuterdorf necesitó múltiples puntos de sutura y fue hospitalizado durante una semana. Los guardias encontraron el arma ensangrentada en la celda y una vez más Parker fue procesado. Esta vez por agresión con arma mortal, pero ni siquiera ese historial violento fue suficiente para que el sistema le cerrara las puertas para siempre. Contra toda lógica, contra todo precedente, Gerald Parker volvió a las calles. Sí, lo dejaron salir en libertad condicional. Un hombre con antecedentes por violación, por intento de homicidio, por un ataque brutal, por intento de robo y después de haber realizado un ataque brutal dentro de la prisión. Pero ahí estaba, caminando libre, como si el sistema se hubiera olvidado de lo que era capaz de hacer. Y entonces lo inevitable. En 1993, apenas 3 años después de haber salido, Gerald Parker volvió a ser arrestado por un robo menor y posesión de drogas. Lo mandaron a prisión otra vez. Ahí era donde él pertenecía y fue ahí donde por fin el sistema hizo lo que nunca había hecho antes. Le tomaron una pequeña muestra de ADN. En 1996, ese perfil genético fue ingresado a la base de datos estatal y entonces apareció la primera pista real. Su ADN coincidió con 5 escenas de crimen, 5 casos no resueltos entre 1978 y 1979. 5 mujeres asesinadas de forma brutal. Los investigadores fueron directo a confrontarlo y ahí, sin que nadie se lo esperara, Parker confesó un 6º crimen, uno que ni siquiera se había revisado, porque según la justicia ya tenían a un culpable tras las rejas, Kevin Green. Pero Parker no solo lo confesó, describió detalles del ataque que nunca se hicieron públicos, cómo entró, dónde la golpeó, qué le dijo, cómo la dejó tendida en el suelo. Los agentes decidieron cotejar las muestras que se le habían tomado a Diana aquella noche en 1979 y el resultado fue irrefutable. Era él. El ADN también coincidía. Gerald Parker había sido el autor del ataque. Kevin Green era inocente. Después de 16 años en prisión, el hombre al que todos creían culpable fue liberado y el verdadero monstruo quedó expuesto ante el mundo. Con el ADN confirmado, las confesiones sobre la mesa y los casos reabiertos, la policía ya no tenía dudas. Gerald Parker fue acusado formalmente de 6 crímenes, 5 asesinatos con violación incluida y el ataque brutal contra Diana Green, cuya hija no sobrevivió. Los fiscales reconstruyeron paso a paso sus movimientos, presentaron evidencia física, fotos forenses, declaraciones médicas y lo más fuerte, las confesiones directas y sin filtro que Parker había hecho desde prisión. Las familias de las víctimas asistieron al juicio con lágrimas contenidas. Algunas llevaban décadas esperando respuestas, otras solo querían justicia. Pero Parker no mostró culpa, no pidió perdón, no lloró. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, no supo qué responder. Dijo que tenía rabia, que estaba drogado, que no se acordaba, que en su cabeza todo era confuso. Pero las pruebas no, las pruebas eran claras y el jurado no dudó. En solo 2 horas de deliberación tenían el veredicto: culpable y sentenciado a pena de muerte. Fue enviado al corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín, en California. Pero aunque lo condenaron a pena de muerte en el 99, Gerald Parker aún sigue vivo. Más de 26 años después de la sentencia, sigue esperando en una celda del corredor de la muerte en San Quintín. ¿Por qué? Porque en California, como en muchos otros estados de Estados Unidos, la pena de muerte es más una condena simbólica que una ejecución real. Los procesos de apelación pueden durar décadas. Cada caso debe ser revisado por tribunales superiores, paneles legales, cortes federales, y cada apelación puede retrasar la ejecución indefinidamente.
Además, en 2006, California suspendió las ejecuciones por inyección letal tras demandas por crueldad institucional, y aunque la pena sigue vigente en papel, nadie ha sido ejecutado desde entonces. En 2019, el gobernador Gavin Newsom firmó una moratoria oficial bloqueando todas las ejecuciones mientras esté en el cargo. Así que, aunque Parker fue sentenciado a muerte, es muy probable que muera de viejo en prisión, sin haber pagado con su vida los errores que cometió. Gerald Parker no fue diagnosticado con esquizofrenia ni con una enfermedad mental que explicara del todo su comportamiento, pero eso no significa que estuviera sano. Según el psiquiatra forense que lo evaluó, Parker tenía una combinación letal de trastornos: trastorno antisocial de la personalidad, no mostraba empatía, ni remordimiento, ni sentido de la culpa, impulsividad extrema, actuaba sin medir consecuencias, incluso cuando sabía que podría ser atrapado, adicción severa a las sustancias desde la infancia, pegamento, pintura, disolventes, marihuana, LSD, PCP, alcohol, speedballs. Desde niño vivió abandono, traumas y negligencias, y aunque pasó por reformatorios, hogares sustitutos y hasta por los Marines, nunca dejó de ser una bomba de tiempo. Cuando mataba, lo hacía rápido, brutal y sin planificación detallada. No era un asesino metódico que esconde pistas, era un depredador oportunista que buscaba vulnerabilidad, golpeaba con furia y dejaba atrás un caos. A lo largo de los interrogatorios, se mostró frío, desprovisto de emoción. Solo una vez se quebró cuando habló de su madre. Murió cuando él tenía solo 8 años, dando a luz a su 10º hijo. Y Parker dijo que desde ese día algo se rompió dentro de él para siempre. Al final, Gerald Parker fue más que un asesino. Fue el rostro de un sistema que falló una y otra vez. Falló cuando no lo investigó lo suficiente. Falló cuando lo liberó. Falló cuando condenó a un inocente por un crimen que no cometió. Y volvió a fallar al dejarlo vivir sin pagar realmente por todo el dolor que causó. En total, Parker fue vinculado oficialmente a 11 víctimas. 6 de ellas no sobrevivieron. 4 fueron mujeres y niñas que lograron vivir para contarlo. Una fue su propio compañero de celda. Y yo agregaría una más: Kevin Green, un hombre inocente que pasó 16 años en prisión por un crimen que Parker cometió. Porque también hay víctimas que no sangran, pero igual quedan marcadas para siempre. Gerald Parker dejó una marca invisible pero imborrable en los cuerpos, en las mentes, en las familias que todavía hoy esperan una justicia completa. No fue un monstruo sobrenatural, fue alguien real, un hombre con uniforme militar, con mirada vacía y con acceso libre a las calles de California. Y quizás lo más aterrador de todo es eso: era uno más entre todos nosotros. Si este caso te gustó, suscríbete, déjanos un comentario, déjanos un like, dime qué caso quieres que traiga para el canal y recuerda, esto no es ficción, es un mundo criminal.